David y Goliat, el enfrentamiento que cambió la historia de Israel. ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que parecía imposible de superar? Imagínate estar parado frente a un enemigo gigantesco, con una sola oportunidad para derribarlo. La historia de David y Goliat es una de las más inspiradoras y asombrosas, porque no solo es una batalla física, sino un enfrentamiento entre el miedo y la fe, el poder de un guerrero y la confianza de un joven en Dios. Esta es la historia de cómo un humilde pastor, con nada más que su fe y una pequeña piedra, derrotó al guerrero más temido de su tiempo y cambió el destino de su pueblo para siempre. Israel estaba en guerra con los filisteos, y el conflicto había llegado a un punto crítico. Los ejércitos de ambos bandos se habían reunido en el valle de Elá, separados por una línea de combate. Los filisteos, confiados en su fuerza, enviaron a su campeón, un gigante llamado Goliat de Gat, para desafiar a los israelitas. Goliat no era un guerrero común, medía más de 3 metros de altura, su armadura pesaba lo que un hombre adulto, y su lanza tenía un tamaño descomunal. Pero más aterrador que su tamaño y armamento era su actitud. Arrogante y desafiante, se burlaba de los israelitas 2 veces al día durante 40 días. Cada mañana y cada tarde, Goliat salía al campo y lanzaba un desafío que resonaba en los corazones de los soldados israelitas. Elijan a un hombre que venga a pelear conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Ningún guerrero israelita, ni siquiera los más valientes, se atrevía a aceptar el reto. La presencia de Goliat los paralizaba de terror, y la moral del ejército caía más con cada día que pasaba. El rey Saúl, el líder de Israel, estaba desesperado, sin un plan para enfrentar al gigante y con su pueblo al borde de la desesperación. En medio de esta situación angustiante, un joven pastor llamado David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos mayores, que formaban parte del ejército israelita. David no era un guerrero, era el menor de 8 hermanos y se dedicaba a cuidar las ovejas de su familia en los campos de Belén. Pero David tenía algo que ningún otro soldado en el campamento tenía: una fe inquebrantable en Dios y un espíritu indomable. Cuando David llegó al campamento y escuchó a Goliat lanzar su desafío, sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó, con la voz llena de indignación. Sus palabras llegaron a los oídos de Saúl, y el rey lo llamó a su presencia. A pesar de su juventud, David se ofreció a enfrentarse a Goliat. El rey, incrédulo, le dijo: «No puedes ir contra él. Tú eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David no se dejó intimidar. Con seguridad le respondió que ya había enfrentado a leones y osos mientras cuidaba a su rebaño, y que Dios lo había librado de sus garras. «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Saúl, viendo la fe y la determinación en los ojos de David, finalmente accedió. Le dio su propia armadura, pero David no estaba acostumbrado a usarla. La rechazó y, en su lugar, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Armado solo con esto y su confianza en Dios, David se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat vio a David acercarse, se rió con desprecio. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?», gritó, maldiciendo a David y a su Dios. Pero David, sin mostrar miedo, le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». La tensión se palpaba en el aire. El pequeño pastor, sin armadura ni espada, enfrentaba al guerrero más temido con solo una honda y una piedra. ¿Quién podría haber apostado por él? Goliat, enfurecido, se abalanzó hacia David, decidido a aplastarlo con sus propias manos. Pero antes de que pudiera llegar a él, David giró su honda y lanzó una piedra con toda su fuerza y precisión. La piedra voló por el aire y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante, sorprendido, se tambaleó y luego cayó al suelo con un estruendo. El campo de batalla quedó en silencio. Los soldados israelitas y filisteos, que habían esperado una masacre, no podían creer lo que veían. Goliat, el invencible, yacía muerto a los pies de un simple pastor.
David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del gigante y con un solo golpe le cortó la cabeza. Al ver esto, los filisteos, que habían llegado al campo confiados en la victoria, se llenaron de pánico y comenzaron a huir. Los israelitas, llenos de una nueva valentía, los persiguieron, logrando una victoria decisiva. Con una sola piedra y un acto de fe, David había derrotado al guerrero más temido y liberado a su pueblo de la opresión. Después de la batalla, la fama de David se extendió por toda la tierra de Israel. Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Pero con la fama vino también la envidia. El rey Saúl, que al principio había acogido a David como un héroe, pronto comenzó a verlo como una amenaza. Consumido por los celos, intentó matarlo en varias ocasiones, y David se vio obligado a huir y vivir como un fugitivo durante años. A pesar de esto, nunca perdió su fe ni su respeto por la autoridad de Saúl. Después de la persecución constante por parte del rey Saúl, David tuvo dos oportunidades claras para matar a su perseguidor, pero en ambas ocasiones decidió no hacerlo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, pero solo cortó un trozo del manto del rey para demostrar su inocencia. Respetó la vida de Saúl como el ungido de Dios. David nuevamente evitó matar a Saúl cuando lo sorprendió dormido. Tomó la lanza y el jarro de agua para mostrar su respeto y valentía. David huyó a territorio filisteo y fue acogido por el rey Aquis, quien le dio la ciudad de Siclag como refugio. David llevó a cabo incursiones estratégicas contra las tribus vecinas, pero siempre protegió a Israel. Saúl, en su desesperación, recurrió a una bruja para consultar a Samuel. La profecía se cumplió. Saúl y sus hijos murieron en la batalla de Gilboa, marcando el final de su reinado. David fue proclamado rey en Hebrón, pero el resto de Israel seguía a Isboset, hijo de Saúl. Durante años la nación estuvo dividida en una guerra civil constante hasta la muerte de Isboset. Con la muerte de Isboset, David se convirtió en rey de toda Israel. Unificó las tribus, trasladó la capital a Jerusalén y estableció un reino próspero. Su reinado no fue perfecto. Cometió errores y cayó en el pecado, pero siempre se arrepintió y buscó el perdón de Dios. A lo largo de su vida, David demostró que la verdadera grandeza no está en la fuerza física ni en las victorias militares, sino en la humildad y la disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. David es recordado no solo como el guerrero que derrotó a Goliat, sino como el rey que unió a Israel y estableció una línea real que, según la Biblia, culminaría en el nacimiento de Jesús. La historia de David y Goliat nos enseña que, en la vida, todos enfrentamos gigantes. Estos gigantes pueden ser miedos, dudas, obstáculos o personas que parecen imposibles de vencer. Pero como nos muestra David, no se necesita ser grande ni fuerte para derrotarlos. Todo lo que se necesita es fe, coraje y la disposición a actuar cuando todos los demás retroceden. La verdadera fuerza no se mide en el tamaño de nuestras armas, sino en la convicción de nuestro corazón. Si esta historia te ha tocado o te ha inspirado, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias. También cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría que contáramos en el próximo video. Y recuerda, si tienes una historia impactante o conoces a alguien cuya vida haya sido extraordinaria, responde al primer comentario. Nos encantaría contar tu historia. Nos vemos en el próximo video.